Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Drenny del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 31 de marzo. Está tomado del Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo del 31 al 42. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: Os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Les respondieron los judíos: No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho: Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed al menos por las obras, y así obréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos acudieron donde él y comentaban: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los judíos tomaron de nuevo piedras para apedrearlo. Jesús será asesinado en cuanto Hijo de Dios, que lleva sobre sí nuestro pecado, consistente en haber dado muerte a nuestro ser de hijos del Padre. Jesús les respondió: La escena es muy a propósito extraña, puesto que en vez de sustraerse a la furia de la lapidación, Jesús, armado de una divina impasibilidad, enfrenta a sus enemigos con un discurso de autodefensa, fundado en las obras que respaldan y justifican sus palabras. Muchas buenas obras les he mostrado del Padre. Las buenas obras de Jesús apuntan a rehacer la creación como era al principio, para salvar al mundo de la muerte. La obra de Dios es una ininterrumpida labor de creación y liberación. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. En su respuesta, Jesús no reivindica ni alega privilegio ninguno, sino que presenta como credencial de su ser de hijo sus propias obras en favor de los hermanos. Su buena obra por excelencia, que consiste en dar su vida por quienes quieren lapidarlo, está teniendo lugar en ese preciso momento. El proceso contra Jesús se convierte en un proceso en contra de sus adversarios y tiene su culminación en su pecado y en su don. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? La causa del asesinato de Jesús tiene como motivación y justificación el haber hecho el bien. Él nada malo ha hecho. En cualquier otro caso, no podría ser el Cordero que quite el pecado del mundo. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia. Jesús acaba siendo ejecutado no por sus obras ni por la violación del sábado, sino por su pretensión de ser hijo de Dios, que ahora se califica y censura como blasfemia. El cristianismo es de hecho una blasfemia, la mayor blasfemia que oído piadoso de cualquier religión pueda oír. Tú, siendo hombre, te haces Dios. En este punto se define con exactitud la acusación que se le imputa, formulada ya en el capítulo 5, versículo 18. Su blasfemia consiste en el hecho de que es hombre y se proclama Dios. ¿No es esta acaso la suprema impiedad?
El hombre Jesús es Dios, más aún, más precisamente, Dios es el hombre Jesús. Su humanidad nos revela un Dios completamente distinto de aquel que las religiones profesan y que los ateos niegan. Lo que para toda religión suena a blasfemia constituye la esencia del cristianismo y la salvación del hombre. Todas las obras de Jesús, particularmente el entregar su vida en favor de los hermanos, lo revelan como el Hijo que ama con el mismo amor del Padre. Si Jesús no fuese Hijo de Dios, sería el mayor impostor de la historia. Pero si es Él, Hijo de Dios, la mayor impostura de la historia es la idea que todos nosotros tenemos de Dios. En nombre del Dios que imaginamos, arrancamos la vida al único que da la vida. Nuestro pecado no consistió en haber pensado ser como Dios, sino en hacer a Dios como nos lo imaginamos, un Dios de esclavitud y de muerte, envidioso de la libertad y de la vida del hombre. El mal no reside en el hecho de que el hombre sea como Dios, sino de que Dios sea como el hombre lo ha pensado. El Hijo del Hombre ha hecho tabla rasa de todas las imágenes de Dios y del hombre para revelarnos aquel Dios que es amor del Padre hacia el Hijo. Respondió Jesús. La respuesta de Jesús se articula en dos etapas en los versículos 34 y 36. Argumentan por la escritura en los versículos 37 al 38 por las obras. ¿No está escrito en la ley de ustedes? Por ley se entiende todo el Antiguo Testamento. Jesús dice de ustedes no porque no la considere como suya, sino porque ellos se tienen por sus autorizados intérpretes. Precisamente la ley habla de él, porque si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí él ha escrito. Las escrituras dan testimonio de él. Yo les digo, son dioses. Aquí Jesús, echando mano del método tradicional de los rabinos, sacando de su contexto una afirmación del Salmo 82, la aplica a su situación mediante una alusión al Éxodo capítulo 7. Los 70, en donde Dios dice a Moisés que con los signos que va a realizar lo hace Dios sobre el faraón, su razonamiento es a fortiori. Si son dioses e hijos de Dios quienes reciben la palabra de Dios, con mayor razón serán Dios e hijo de Dios aquel que es la palabra y lleva a cabo obras superiores a las del propio Moisés. Aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. El Padre santificó a Jesús con su Espíritu, haciéndole el Hijo enviado al mundo para salvarlo. Aquel que desde siempre está en el seno del Padre se ha encarnado para dirigirse a sus hermanos y darles a conocer el misterio de aquel a quien nadie jamás ha visto. Ustedes dicen, blasfema. Lo que sus adversarios tienen por una blasfemia es la revelación misma de Dios, que en el Hijo manifiesta a los hombres su verdadero rostro. Con Jesús ha sido puesta en crisis toda y cualquier imagen religiosa de Dios y de su relación con el hombre. Lo que consideramos devoción es impiedad. Lo que teníamos por blasfemia es la distancia infinita que Dios ha puesto entre sí y todos los ídolos. El pecado del hombre religioso o impío es siempre la idolatría. Un Dios crucificado por el hombre y para el hombre, es el gran misterio que revela a Dios. Soy hijo de Dios. Jesús no dice, soy el hijo de Dios, porque la expresión el hijo de Dios en el lenguaje de la época podía significar el Mesías. En el versículo 25 Jesús ya ha afirmado que Él es el Mesías. Ahora revela que Él es el Mesías Salvador en cuanto unigénito de Dios. Al decir que es hijo de Dios, pretende atribuirse, como lo hace todo hijo, la misma naturaleza del Padre. Es realmente igual a Él. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Jesús vuelve ahora
al argumento de las obras. Se puede creer en su palabra solamente porque corresponde a sus obras. Pero si las hago y no me creen, crean a las obras. Jesús considera que sus obras son motivo suficiente para creer, pues ellas son el signo que da de su ser de hijo. Son la revelación del Padre, el obrar, manifestar el ser, para que sepan y reconozcan. La fe es un saber y reconocer que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Que el Padre esté en mí y yo estoy en el Padre. El Padre está en mí significa que el Hijo es morada del Padre y yo estoy en el Padre. Quiere decir que el Padre es morada del Hijo. ¿Cómo hace el uno para morar en el otro y viceversa? Uno se siente en casa cuando tiene allí su corazón. Realmente siente que vive donde ama y es amado. Padre e hijo se aman mutuamente y por eso moran el uno en el otro. En este sentido, el Padre y el Hijo son uno. Estas declaraciones de Jesús se dan en la fiesta de la renovación del templo. Es el nuevo templo, la morada de Dios entre los hombres, enviado al mundo para salvarlo. Misión que cumple en su condición de hijo, condenado y muerto por los hermanos, a los que ofrece su propio amor y el amor del Padre. Intentaban de nuevo capturarlo. Las palabras de Jesús provocan en quien las escucha una reacción. O cree en Él y tiene su misma vida de hijo, o mata al hijo, con lo que resulta dando muerte a su propia realidad de hijo, pero astucia de Dios y salvación nuestra. Su muerte se convierte en el don supremo que el Hijo hace de sí mismo, testimonio de amor incondicional por los hermanos. Se les escapó de las manos. Las tinieblas no pueden sofocar la luz. Al atraparla queda derrotadas. Es un anticipo del éxodo pascual. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Jesús vuelve al lugar en el que había aparecido al principio, sin que se supiera de dónde venía cuando descendió sobre él el Espíritu y fue manifestado como Hijo de Dios. Muchos vinieron a él. Jesús se convierte en el lugar de reunión de quienes aceptan la luz. Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo. Juan no ha realizado ningún signo, porque él mismo es el signo por excelencia, es voz de la palabra, cuya verdad se ha mostrado en las obras de Jesús. Lo que Juan ha dicho por su cuenta queda ahora perfectamente claro. Jesús es realmente el Hijo de Dios. Muchos creyeron en él. Con las obras que cumple en favor nuestro, Jesús da definitivo cumplimiento a todas las promesas de Dios. Adherir a Él es adherir a Dios y encontrar la vida. Si en el versículo 20 muchos lo rechazan, aquí muchos creen en Él. Son el anticipo de todos aquellos que al volver la mirada a aquel que han herido, se sentirán atraídos por Él. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.